Guillermo, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre el informe que presentó el grupo de expertos en derechos humanos ante la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua y el debate que se produjo posteriormente entre una veintena de países en la Asamblea General de la ONU y no ya en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, del cual Nicaragua se había retirado. Estoy muy contento con el informe, aunque es un informe obviamente muy trágico y que causa consternación, porque por un lado ratifica lo que otros informes ya habían demostrado, y es las violaciones permanentes a los derechos humanos por la dictadura en Nicaragua y también por los crímenes de lesa humanidad que esas violaciones conllevan. Pero por otro lado, revela una nueva estrategia que, si bien es cierto, ha estado presente en las acciones de la dictadura fuera de Nicaragua, ahora se ha agravado, y es esta deliberada acción de persecución al exilio y a las personas en condición de refugio que son opositoras al régimen y que se encuentran fuera de Nicaragua, y que ha conllevado todo tipo de acciones de intimidación e incluso, desafortunadamente, el asesinato de algunos de estos opositores, como fue el caso aquí en Costa Rica, trágicamente, de Roberto Sancam. Entonces, el informe creo que es muy sólido, es un informe creíble, es un informe con una enorme legitimidad, y espero que tenga consecuencias como pareciera indicarlo el debate que se produjo en la Asamblea General ayer. Por lo menos más de 10 países se pronunciaron demandando una rendición de cuentas del Estado de Nicaragua y respaldando este informe y sus recomendaciones. Y por el otro lado, vimos también otra decena de países que respaldaron a la dictadura Ortega Murillo. Sobre los que apoyan a la dictadura Ortega Murillo, no me extraña nada. Son las otras dictaduras o gobiernos autoritarios que le tienen miedo a la acción internacional concertada en materia de derecho humanitario y por supuesto, a las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos, porque los afectan directamente. Pero en el ámbito de quienes se pronunciaron a favor de acoger las conclusiones y las recomendaciones del informe, me llamó mucho la atención la posición de México, por ejemplo, que siempre ha sido muy reticente a acercarse mucho a lo que ellos consideran una violación del derecho de autodeterminación de los pueblos, o del propio Brasil, que por razones de pragmatismo diplomático que se remontan a tiempos del Marqués de Río Branco, generalmente no les gusta pronunciarse en esa materia. Ambos países, junto con otros, diciendo que les parece muy importante, indispensable, la sugerencia que hicieron, que transparentemente Nicaragua rinda cuentas ante los foros internacionales de los cuales Nicaragua se ha excluido allí donde le conviene, pero a los cuales concurre y cuyos principios invoca cuando considera que aquello le favorece. Una de las recomendaciones que hace el grupo de expertos, por cierto, es que los estados deberían recurrir ante la Corte Internacional de Justicia, que es uno de esos foros a los cuales Nicaragua ha recurrido con frecuencia, pero en este caso, dice el GREN, deben recurrir para denunciar y acusar a Nicaragua por violaciones al Tratado de Prevención de la Tortura y al Tratado de Prevención de la Apatridia, que Nicaragua los ha suscrito, pero los viola de manera flagrante. Ahora, este no es un planteamiento nuevo y, sin embargo, hasta el día de hoy no se ha abierto ningún caso contra Nicaragua ante esas cortes. ¿Es un problema jurídico o es un problema de voluntad política? Me parece que es un asunto de voluntad política. Jurídicamente me parece que no hay ninguna duda respecto a las violaciones, ni a las violaciones a los tratados que han sido suscritos por Nicaragua, ni más recientemente aquellas violaciones que han conllevado la comisión de actos de lesa humanidad. Aquí hay que recurrir a todos los foros, a los jurídicos, a los políticos, a los diplomáticos. Hay que utilizar sanciones comerciales como las que los Estados Unidos han anunciado, excluyendo a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio, que pone muy nerviosos a los demás socios, pero que me parece es una de las medidas que más podrían afectar las condiciones del país, lamentablemente causándole grave prejuicio a muchos trabajadores y trabajadoras de Nicaragua. Pero hay que recurrir a todos ellos. En ese sentido, estamos en un buen momento. Y otra vez, el tema aquí es visibilizar en primera instancia. Después podemos discutir si esto va a tener efectos o no. Y allí
se abre un capítulo complejo en donde hay que tomar en cuenta ponderar otros factores, incluso incluida la política local al interior de los países que podrían eventualmente actuar colectivamente en esos foros legales multilaterales. Pero la recomendación al lugar y encuentro que existen condiciones hoy un poco más positivas a las que existían en el pasado. La otra ruta de la justicia que proponen es la de la justicia universal, como el caso de este juicio que se abrió en Argentina contra decenas de altos funcionarios del régimen, o por el otro lado, la posibilidad de recurrir ante la Corte Penal Internacional, aunque Nicaragua no es suscriptora del Estatuto de Roma. ¿Qué posibilidades aprecias que pueden existir de avanzar en el caso de la justicia penal? El espacio que ha abierto Argentina es eficaz, ya lo sabemos, y por lo tanto creo que es un mecanismo que puede tener un impacto muy positivo. Lo de la Corte Penal Internacional tiene sus bemoles, y no solamente en el caso de Nicaragua. Este ha sido también un dolor de cabeza para la Corte en los temas de la antigua Yugoslavia, en casos en África, en fin, hay toda una complejidad en lo penal que puede tener derivas positivas en el caso de Nicaragua, pero que también tiene su propia dinámica que habrá que analizar con mayor detenimiento. Pero sin duda, para quienes, y creo que somos la inmensa mayoría, incluidas las organizaciones opositoras al gobierno, creemos que la solución en Nicaragua tiene que ser pacífica, no de otra naturaleza, pues es el ámbito en donde tenemos que actuar y es el ámbito en el cual tenemos que recurrir a todas las opciones disponibles. Después de que se produjo este debate en la Asamblea General, 8 expresidentes de Costa Rica, entre ellos tu persona, se pronunciaron respaldando el informe del GREN y demandando que el actual gobierno de Costa Rica respalde este informe. ¿Qué papel puede jugar Costa Rica en esta crisis que está provocando la dictadura de Nicaragua? Si hay voluntad de parte del gobierno de Rodrigo Chávez, un papel tan positivo como se ha jugado en otras oportunidades. Yo me siento muy orgulloso, Carlos Fernando, del foro de expresidentes y la expresidenta, que ya es común que nos pronunciemos en favor de la democracia en Nicaragua y en otros lugares, porque estamos convencidos de que tal es el sino de Centroamérica. Nosotros no podemos ser una región en donde existan dictaduras o gobiernos autocráticos que nos devuelvan en la historia. Tenemos que mirar hacia adelante y creo que el foro de expresidentes y con la expresidenta ayuda a dar luz a esa perspectiva. El gobierno de Costa Rica puede hacer mucho. De hecho, ayer mismo participó en un sentido crítico contra Nicaragua, cosa que es algo inusual. A veces ha sido muy tibio el gobierno de Costa Rica, para decirlo de una manera más o menos elegante, frente a los acontecimientos en Nicaragua, invocando un cierto pragmatismo que en tema de principios y de derechos humanos no ha lugar. Pero me parece que la posición de Costa Rica en esto debe ser fuerte, debe ser firme, debe ser clara, y claro, ello puede tener consecuencias en la relación bilateral, pero es que las ha tenido en el pasado y nunca hemos dudado en invocar los principios y los fundamentos del derecho internacional en nuestras relaciones con Nicaragua y con las dictaduras que a lo largo de los años ha sufrido. Otra de los planteamientos que hacen los expresidentes al gobierno de Costa Rica es que adopte medidas para proteger a los refugiados nicaragüenses y ofrecer una protección integral frente a los refugiados que enfrentamos además amenazas de represión transnacional en Costa Rica, sobre todo después del asesinato de Roberto Samcam en San José. Hasta hoy el gobierno se ha mantenido en silencio en relación con este tema. Sí se han pronunciado las autoridades que realizan investigaciones como el OIJ y en algún momento la Cancillería. Pero bueno, ¿qué más puede hacer el gobierno de Costa Rica en relación a esta crisis de inseguridad que enfrentan los refugiados? Tiene que hacer muchas cosas más y puede hacerlas. La verdad es que la voluntad política aquí es lo esencial. Por ejemplo, el gobierno de Costa Rica puede reforzar mucho el trabajo que hace la DIS, la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado, en materia de protección y de análisis de inteligencia de datos respecto de las personas refugiadas que están en el país. Hay que protegerlas especialmente. Son exiliados y refugiados nicaragüenses, pero si fueran de cualquier otra nacionalidad
o costarricenses que puedan estar amenazados por el crimen organizado, igual habría que protegerles y hay condiciones para ello. Sí, hay estrechez financiera, el gobierno no quiere dar la impresión de que está gastando para que los coquetos números ante el Fondo Monetario y el Banco Mundial no se le descalabren, pero es que este es un tema de seguridad y hay que atenderlo. Hay agencias de seguridad nacional a las que se puede recurrir de amigos en el mundo para que nos ayuden con sus propias fuentes de inteligencia y nos ayuden a saber si cuándo es que estos actos pueden cometerse. Y lo otro que voy a sugerir, pero eso habrá que verlo con calma, es cómo anda la representación diplomática de Nicaragua en San José. Yo no sé cuántos funcionarios hay allí y a qué se dedican, ¿verdad? Sería bueno, después de haber tenido un embajador de Nicaragua que era experto en temas de inteligencia y de seguridad del Estado, saber a quiénes nos metieron en la embajada, porque ese es un tema que está ahí. Evidentemente no son diplomáticos nicaragüenses, yo creo que los que jalan los gatillos o los que hacen pero operan como agentes espías y con puntos de contacto con sicarios que pueden ser nacionales. Entonces, yo creo que valdría la pena una revisión de parte de la Cancillería que puede hacerse de manera silenciosa, no tiene por qué hacerse en los medios de comunicación, porque todo esto hay que hacerlo con discreción, obviamente. Pero la labor de contrainteligencia que haga, ya sea directamente la DIS, la Cancillería o la DIS y la Cancillería en asocio con agencias internacionales, es algo que me parece está a la mano y debe ser implementado. Creo que debe hacerse y con urgencia además. Te referías al ex embajador de Nicaragua en Costa Rica, Valdrak Jansky, que ahora es el canciller de Nicaragua. Sí, señor, don Valdrak, a quien conocimos desde cuando ambos éramos asesores en tiempos de Esquipulas. Valdrak ha tenido una carrera muy larga y muy leal con Ortega y con la dictadura, y teniendo ese altísimo perfil, lo nombraron aquí encargado de negocios, ni siquiera embajador, durante un tiempo prolongado. Y a mí me gustaría entender un poquito mejor qué fue lo que vino a hacer aquí. Bueno, ahora lo entendemos, probablemente vino a montar parte de esos operativos o de esos dispositivos de inteligencia que el gobierno de Nicaragua tuvo. No lo tengo por cierto, pero no me extrañaría para nada que eso haya ocurrido. Entonces, dar una revisadita a los currículos del personal diplomático y consular acreditado por la Embajada de Nicaragua en Costa Rica es algo que no veo, primero no lo considero ofensivo, lo mismo puede ocurrir con el nuestro allá, que son poquísimas personas, dicho sea de paso. Y en segundo lugar, nos daría una perspectiva bastante más clara de qué es lo que están haciendo aquí y cuáles son las funciones que desempeñan. La política exterior de Costa Rica y particularmente también hacia Nicaragua ha sido siempre una política de Estado regida por algunos principios invariables. Ahora pareciera que no hay una sintonía entre la actual política y una visión general, por lo menos que es la que promueven y comparten ustedes los expresidentes. ¿Qué se espera a futuro? En Costa Rica habrá elecciones el 1 de febrero del próximo año en materia de su política exterior. Yo esperaría que esa política de Estado sea invariable en algunos temas que son medulares en nuestra historia diplomática. La lucha en favor de los derechos humanos, en contra de la militarización, en contra de la guerra. Esto nos pone en conflicto con potencias que hoy están en otras, con un nacionalismo exacerbado, con un crecimiento desmedido e indecente del gasto militar en todo el mundo. Ya lo ha dicho muy bien don Oscar Arias en diferentes foros desde hace muchos años. Es inadmisible la cantidad de plata que se está gastando en armas mientras hay tanta necesidad, tanta hambre, tanta enfermedad en el mundo. Costa Rica no puede estar en otro lado, tiene que estar ahí. Hay amenazas permanentes en todas partes, incluso en nuestro hemisferio, de acciones militares unilaterales que no corresponden al momento en que vive la humanidad y que nos puede llevar, por supuesto, a un holocausto atómico. Entonces, mi impresión es que la nueva administración, cualquiera que ésta sea, en Costa Rica debe mantenerse defendiendo esos principios. Considero que es más urgente el mantener esa posición, precisamente porque es cuando más se necesita oír voces discordantes en el mundo respecto de esas tendencias tan preocupantes que estamos viendo.